comunicación. En primer lugar, a los senadores de diferentes partidos que nos han permitido como sociedad venir a presentar un documento muy valioso en estos momentos que se está decidiendo el futuro de nuestro país en lo que se refiere al Sistema Nacional Anticorrupción. En esta Casa del Pueblo esperamos que se decida en beneficio del pueblo. Como diría el Papa hace 2 meses en su visita a este país, el bien común, el bien de la sociedad, parece que hoy no goza de buen mercado. El hecho de esta presentación de un documento que se titula Algunas reflexiones en torno al tema de la corrupción, documento hecho por el cardenal Jorge Mario Bergoglio en 1991, donde analiza un problema de violencia y grave corrupción que puso en jaque a toda Argentina cerca de 10 años. En este documento el cardenal Bergoglio no se mete al caso, sino reflexiona la psicología y la actitud del corrupto. Documento muy valioso que conserva su validez para todo país y para toda época. Reitero el agradecimiento a senadoras y senadores. Este documento lo hizo o lo editó el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, el IMDOSOC, y la Asociación Civil Juntos por México. Le damos la palabra al director del IMDOSOC, Jorge Navarrete. Pues muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por recibirnos, señores senadores. Me permito leer muy brevemente un escrito. Se llama Corruptos no, nos dice el Papa Francisco. El Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana y Juntos por México, que agrupa más de 1,5 millones de personas provenientes de distintas organizaciones católicas, ambas instituciones comprometidas socialmente, entregamos hoy a cada uno de los senadores de la República el texto del ahora Papa Francisco, Reflexiones en torno a la corrupción, que cuenta con el prólogo de Enrique Cárdenas, coordinador de la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3. Un documento fuerte, escrito en 1991 por el entonces sacerdote jesuita Jorge Mario Bergoglio, frente a un caso de violencia e impunidad en la localidad de Catamarca. Bien decía entonces Jorge Mario Bergoglio: sí, la corrupción tiene olor a podrido. El corrupto tiene cara de yo no fui. Merecería un doctorado honoris causa en cosmetología. Los corruptos persiguen, imponiendo su régimen de terror a todos aquellos que los contradicen y se vengan expulsándolos de la vida social. Le tiene miedo a la luz, porque su alma ha adquirido características de lombriz, en tinieblas y bajo tierra. Senadores de la República, tienen la oportunidad histórica de demostrar su compromiso en la lucha contra la corrupción. Los exhortamos a leer y a reflexionar este documento que hace conciencia sobre el daño que implica la corrupción, destruyendo nuestro corazón y el de nuestras familias. Con el mismo ímpetu que pedían que el Papa Francisco viniera a este recinto, los invitamos a apoyar con su voto la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3 y a aprobar un sistema nacional anticorrupción que abone a una política auténticamente humana. Una sociedad en la que nadie se siente víctima de la cultura del descarte y forje un presente de hombres y mujeres justos, honestos, capaces de empeñarse en el bien común. Recordamos ahora las palabras del Papa Francisco en México. La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien común, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción
el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. Pues es lo que venimos hoy a hacer, a obsequiarles a los señores senadores. Es un libro muy breve, un documento se lee no más de media hora, sabemos que están muy ocupados, pero seguramente les dará insumos de reflexión en este momento trascendente para la vida nacional. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenidos al Senado de la República. Su presencia hoy es simbólicamente muy poderosa por una razón. Hace unos minutos apenas aquí, en este mismo lugar, estuvieron los empresarios representados por la Coparmex pidiéndonos lo mismo. Y ahora ustedes, que hay que decirlo en total respeto al artículo 24 y al 130 de la Constitución y al Estado laico, nos aportan un documento que sin duda puede ser muy valioso. El documento del entonces cardenal Bergoglio, que sin duda en su visita a México apuntó cómo esta simpatía por el débil, y que el débil a la vez es el más vulnerable a hechos como la corrupción. Él termina siendo la víctima final de la corrupción. Si a una persona no tiene buenos servicios, si le cobran de más, si no le llegan los apoyos del gobierno de un estado, tiene que ver con actos de corrupción. Simpatía por el débil significa eso, y es lo que yo alcancé a escuchar del Papa Francisco cuando estuvo en nuestro país. Pero como les decía, habla de cómo hoy todas las posiciones, todos los representantes, toda la sociedad mexicana en su conjunto está apuntando a que este es nuestro principal problema, que esto es lo primero que tenemos que hacer. Por eso el compromiso de los senadores, y estoy seguro, hablo por quienes están aquí, es por sacar un sistema nacional anticorrupción completo, con todas sus partes, como un andamiaje, como una pieza de relojería. Tiene que tener todas y cada una de las tuercas de los tornillos. Si se le quita uno, deja de servir, deja de funcionar. Entonces, ese es el compromiso, y de verdad haremos llegar esto a nuestros compañeros senadores del PRD, porque más allá de su extensión, el valor de las palabras y de las ideas servirá sin duda a tomar las mejores decisiones, y sobre todo para enriquecer una mirada que, pues estoy seguro que no tiene que ver con técnica, tiene que ver con elevar el espíritu a estar a la altura de las responsabilidades que nos corresponde ostentar. Entonces, muchas gracias, y de verdad yo en lo particular aprecio mucho este documento, que sin duda será fundamental como una de las lecturas más de las que tenemos que hacer. Dará unas breves palabras el señor Carlos Valles, dirigente de Juntos por México. Muchas gracias, señores senadores, miembros de los medios de comunicación. Es para nosotros una gran satisfacción y un gran orgullo estar en esta Casa del Pueblo para atender fundamentalmente los reclamos más sensibles de nuestros agremiados. Juntos por México reúne a 74 organizaciones laicales nacionales y agrupamos a millones de católicos, en donde, atendiendo al llamado de nuestra Iglesia y del magisterio de la misma, queremos dejar de calentar las bancas de los templos y ponernos a luchar por los valores que verdaderamente pueden cambiar este país. Esta es la razón por la que aceptamos firmar conjuntamente esta participación, a la par que estamos desarrollando una multiplicidad de acciones en otros frentes. También estamos participando para el asunto de la legalización de la marihuana. Estamos defendiendo la vida, defendemos el matrimonio en esencia y todos los valores católicos que profesamos. Es sabido de todo este país, que esta nación, esta gran nación, se conforma fundamentalmente de millones de católicos que no han participado, que no quieren participar y que están a la expectativa, lamentándose de las acciones que luego se toman en contra
de estos menesteres. Es por ello que consideramos que la corrupción es uno de los principales cánceres de este país y por esto estamos luchando los católicos organizados de estas 74 organizaciones laicales. Muchas gracias, señores senadores, muchas gracias a las autoridades del Senado de la República, muchas gracias, amigos de los medios de comunicación, por esta oportunidad que nos dan. Senador Romero. Muchas gracias por su presencia en el Senado de la República y aquí estamos en el patio del federalismo que representa a todas las entidades federativas. Este documento, que tiene la mística jesuita, el compromiso con los oprimidos y con los menos favorecidos, es un documento histórico de un sacerdote, Jorge Mario Bergoglio, que lo escribe en 1991, hace 25 años, antes de ser obispo, antes de ser cardenal y antes de ser el Papa de la Iglesia Católica. Poco podría añadir a lo que se ha expresado en este momento. La política es el arte del bien común, no el mal común ni el bien particular. Y el bien común pasa por honrar una serie de valores como son la honestidad, la verdad, la libertad, la justicia, la esperanza y el amor. Y en esa construcción de bien común, el Senado de la República tiene que recoger este documento para una reflexión en donde estamos convencidos que el bien superior, el bien común, tiene que combatir la corrupción y su hermana gemela, la impunidad. Estamos abiertos al diálogo y en política podemos dialogar casi todo, excepto no vamos a ceder a dos principios: los valores y la legalidad. Vamos a construir. Le damos la bienvenida a este documento con mucho gusto. Senador Ríos Peter. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. Yo me siento contento de estar, digamos, en esta convocatoria. Sin duda alguna fortalece y le da oxígeno al trabajo que estamos realizando en el tema que estoy convencido que es uno de los parteaguas para la vida del Estado mexicano, el Sistema Nacional Anticorrupción. Y recuperaba la frase que ustedes comentaron sobre la corrupción, la de Mario Bergoglio, cuando dice que la corrupción tiene olor a podrido. Difícilmente, amigos y amigas, podríamos entender las páginas más tristes de nuestra vida como país, por lo menos los últimos 10 años, donde la violencia, donde las muertes de hombres y mujeres pues han escrito páginas verdaderamente tristes de nuestra realidad cotidiana. Difícilmente podríamos entender la violencia y la inseguridad si no entendemos la corrupción. La corrupción no solamente es un tema de que alguien tome recursos públicos para llevárselos a su bolsillo, eso sin duda alguna es deleznable por sí mismo, pero es por corrupción que policías toman a jóvenes y los desaparecen, como en el caso en Tierra Blanca o en mi tierra, en Ayotzinapa. Es la corrupción la que hace que las autoridades municipales, estatales, federales, de todos los órdenes, de todos los partidos, de todos los confines, permitan que se muera gente, permitan que haya secuestros, permitan que haya extorsiones. No podríamos entender la ola de inseguridad y de violencia si no comprendemos que es por la corrupción que nuestro espíritu como país se está debilitando y se está volviendo una suerte de lombriz, como lo dice aquí el documento de ustedes. Quiero compartir esa reflexión porque sin duda alguna, si logramos poner el tema en esa dimensión, todos los que queramos un país distinto, una nación diferente, un rumbo totalmente distinto al que tenemos en este momento, tenemos que entender que el combate a la corrupción debe de tener un antes y un después a partir de las leyes que estamos discutiendo. Por eso nos da energía. En lo personal a mí me da mucha luz que estén ustedes aquí apoyando este planteamiento y sin duda alguna esto le da mucho vigor al debate que estamos dando. Muchas gracias. Señores periodistas,
Si tienen alguna pregunta, alguno de los senadores o alguno de las instituciones que representamos este documento. No hay preguntas. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Gracias.